Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales oficiales del Tribunal. Antes de comenzar, se les informa que la sesión de preguntas y respuestas será al término de cada una de las conferencias, las cuales podrán formular en el apartado de comentarios de la transmisión. Para dar inicio al ciclo virtual de conferencias internacionales, doy la bienvenida a la directora del Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal, maestra Miriam Ramírez Sevilla. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, muchas gracias, Mauro. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos y a continuación daremos inicio a nuestro ciclo virtual de conferencias internacionales. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana. Me permitiré leer una pequeña reseña curricular y desarrollaré el tema medidas cautelares en el contencioso administrativo. Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor honoris causa por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua, doctor honoris causa por la Universidad Escuela Libre de Costa Rica, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Coruña, profesor honorario de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, profesor honorario de la Universidad Católica de Uruguay, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y la Asociación Española de Ciencias Administrativas, presidente de la Asociación Española del Instituto Internacional de las Ciencias Administrativas, director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de Coruña, director del Doctorado Interuniversitario en Derecho Iberoamericano, presidente de la Spin-off Ius Publicum Innovatio, coordinador general de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, presidente del Consejo Académico del Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación, miembro del Consejo Nacional de la Actividad Investigadora CENAI, miembro del directorio de la Red Euro-Latinoamericana de Derecho Administrativo desde 2011, director del Anuario Iberoamericano de Buena Administración, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya 2012, de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación 2008, de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral 2011, de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, República Argentina 2010 y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 2016. Presidente honorario de la Asociación Centroamericana de Derecho Administrativo 2011 y miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo 2018. Es miembro del Consejo Académico de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Guayaquil 2006, de la Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Argentina 2009, del curso de especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo 2015 y de la Universidad Nacional de Córdoba 2017. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo 2008 y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral 2011. Integra los consejos editoriales de las revistas Actualidad Administrativa 1995, Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Constitucional 2004, Revista Internacional de Derecho Administrativo 2002, Revista Chilena de Derecho Público 2008, Nueva Revista 1998, Tributos Locales, Revista Tachirense de Derecho en 1999, Revista de Estudios Locales 2000, Cuadernos de Derecho Local 1998, entre otras. Pertenece al Consejo Científico Internacional de la Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Costa Rica 2003 e integra el Consejo Científico del Anuario Uruguayo de Derecho Administrativo 2001, de la revista Derecho Administrativo del Círculo Peruano de Derecho Administrativo Económico del Perú y es colaborador de la revista Diritto Comparato de la Universidad Luigi Boccioni de Milán 2007. Es miembro del Comité de Árbitros de la Revista Digital de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia 2011. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas 2005, diputado nacional en las Cortes Generales Española por la provincia de La Coruña 1996,
director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Galicia, subsecretario de Administraciones Públicas de Reino España 2000, director del Instituto Nacional de Administración Pública de España en 2002, presidente de la Fundación Instituto Internacional de Administración Pública 2001, presidente y vicepresidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 2002, director de la Escuela Gallega de Administración Pública 1999, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna 1987, magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 1988 y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma 1995. Formó parte de los consejos de administración del Instituto del Crédito Oficial 1997, de Intercanarias 1998 y Inespal. Obtuvo los premios decano Raimundo de Adval del Colegio de Abogados de Barcelona 1986, Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife de Investigación Jurídica e Ildefonso Palma de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo 2010. Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica 2003. También ha participado como observador de la Unión Europea en las elecciones venezolanas de 1997. Ha sido consultor del gobierno hondureño en materia de ética pública y transparencia 2000, consultor del Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador, también en cuestiones de ética pública 2008, asesor de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe, Argentina, en materia de organización administrativa para la elaboración a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI 2007, ha sido consultor del Banco Mundial y del Ministerio de la Presidencia de la República de El Salvador para la Ley de Acceso a la Información y Transparencia de El Salvador 2011, así como del Comisionado en Justicia de la República Dominicana en materia de procedimiento administrativo. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en las Universidades de Santiago de Compostela, La Laguna, Las Palmas de la Canaria, profesor consulto de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la República Argentina, profesor visitante de la Universidad Católica de Táchira en la Universidad de Montevideo, Uruguay, en el Instituto Superior de Estudios Sociales de Maya, Portugal, y en la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Es profesor extraordinario de la Universidad Católica de la Salta, Argentina, miembro del Instituto Chileno de Derecho Administrativo 2007 y miembro honorario de la Fundación Bonaerense de Ciencias Administrativas, entre otros. Es autor de más de 30 libros de Derecho Público y Ciencia Política. Ha dirigido la versión gallega y castellana del Código de la Administración Gallega. Sus últimas monografías son El Derecho Administrativo y la Administración Pública en Tiempo de Crisis, Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales y, de 2017, La Administración Pública en España, 1913-2013. En 2018 escribió, en colaboración con el profesor Enrique Rivero, en portugués, O Direito Administrativo de Dignidade Humana. Y en 2019, en colaboración por la profesora Almudena Fernández Carballal, La Buena Administración del Urbanismo. Doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctora, directora del Instituto de Estudios Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, Miriam Ramírez, muy amable, muchas gracias por haber realizado la presentación de mi persona en este evento tan especial y que a todos nos alegra grandemente, como es el aniversario, un 33 aniversario de un órgano de justicia tan importante como un tribunal que imparte la justicia administrativa. Señor presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, magistradas, magistrados, profesoras, profesores, amigas y amigos. Para mí es muy grato tener la oportunidad de nuevo, aunque sea a través de las nuevas tecnologías, de regresar a Guanajuato. Tengo muy buenos recuerdos de mis estancias en esa ciudad. Algunos dicen que
Guanajuato es una ciudad fantástica que tiene una magnífica universidad adentro, como hay otras ciudades en el mundo muy cercanas para mi persona, como es Santiago de Compostela, que alberga en su seno una gran universidad centenaria y que durante tantos años ha contribuido a la mejora de la preparación y de la formación de los jóvenes, como pasa en la Universidad de Guanajuato. Me hubiera gustado más, como ustedes comprenderán, poderles saludar personalmente y estar con todos ustedes para compartir algunas consideraciones sobre el tema que se me ha adjudicado para estar con ustedes en esta efemérides. Quiero saludar también al profesor Miguel Alejandro López Olvera, al que veo sobreimpresionado en la pantalla. Me alegra mucho, Miguel, ¿verdad?, de volver a coincidir contigo. También quiero mucho a la UNAM. He estado muchas veces en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me considero pues como de la casa y la verdad es que siempre estar en México es muy agradable desde todos los puntos de vista. La verdad es que ustedes son magníficos anfitriones, un gran país, está compuesto de grandes personas y estoy convencido y seguro de que seguirán con paso firme en el presente. Dicho esto, vamos a entrar en la materia que tenemos que desarrollar en esta mañana, para ustedes ya la tarde bien entrada en España, sobre las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa. Y cuando hablé con la doctora Miriam acerca de cuál podía ser el tema que podía compartir con ustedes, y dada la libertad que se me dispensó, busqué la ocasión para, en el año 2020, en plena pandemia, reflexionar con todos ustedes acerca del tema de mi tesis doctoral. Hace 34 años yo tuve el honor, bajo la dirección del profesor Meilán Gil, de defender una investigación sobre la suspensión del acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que entonces, año 1984, era un tema de gran actualidad, pero que estaba limitado por unas circunstancias normativas muy concretas, pero que a día de hoy, después de la ley que tenemos en España de 1998, pues ya tiene una amplia acogida y los jueces contenciosos administrativos, después de estar durante largo tiempo únicamente pudiendo establecer o dictar la suspensión, ahora ya tienen la posibilidad de elegir aquella medida cautelar, negativa o positiva, que les parezca que en mejores condiciones puede preservar el objeto del litigio. Pero, como digo, en aquella época, 1984, que es cuando empecé mi investigación, la realidad es que había una visión muy restrictiva de la medida cautelar, única en su momento, que era la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo. En esta materia se ponen en juego principios constitucionales y tenemos que hablar del derecho administrativo constitucional, porque efectivamente en nuestras constituciones, también la mexicana, el acto administrativo aparece ante todos nosotros acompañado de privilegios, prerrogativas, presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad, que son la proyección histórica del poder de la burguesía tras la Revolución Francesa, que necesitaba de poderse apertrechar de privilegios para mantener la posición. Esto ha transcurrido prácticamente desde 1803-1804 hasta nuestros días, aunque ha habido cambios sustanciales, porque efectivamente ahora tenemos constituciones en las que está reconocido el principio de la tutela judicial efectiva, está reconocido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y por lo tanto, cuando tenemos que estudiar en este tiempo, en el marco constitucional, en un contexto de estados que se definen sociales y democráticos de derecho, los dogmas que acompañan a la actuación de la administración, tenemos que tener presente los principios y los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo constitucional, que es una materia
que tenemos que estudiar cada vez con más intensidad, nos plantea que sobre el conjunto de las categorías y las instituciones del derecho administrativo, la luz de la Constitución, la fuerza de la Constitución, provoque la necesidad de entender cabalmente el sentido que tienen esas categorías y esas instituciones. Y todos sabemos, los que nos dedicamos al derecho administrativo, sea como abogados, como profesores, como magistrados, que estamos en 2020 en un marco de un Estado social y democrático de derecho sustancialmente distinto al marco que definía la actuación de la entonces incipiente administración de los años 1800, 1810, 1820 en Francia. Y claro, no podemos, aun reconociendo, ¿verdad?, que efectivamente, gracias a la elaboración del Consejo de Estado francés y a los grandes profesores franceses que nos han iluminado sobre esta materia, pero no podemos en 2020 seguir entendiendo el derecho administrativo como un derecho exorbitante, como un derecho repleto de privilegios y prerrogativas de la administración y del Estado. Tenemos que caer en la cuenta de que en este tiempo en el que estamos, la dignidad del ser humano, sus derechos fundamentales son fundamentales. Valga la redundancia. Y esa visión que hemos tenido en los últimos tiempos de una administración todopoderosa, omnipotente y soberana, ahora debe dejar paso a esas propiedades, pero no aplicadas al poder, sino aplicadas a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la dignidad humana tiene tal calibre, tiene tal relieve jurídico, no solamente filosófico o metafísico o ético, que es evidente, sino jurídico, que nos permite afirmar cabalmente que ese relieve y ese calibre jurídico de la dignidad humana ayuda a comprender el sentido que tienen hoy, 2020, en un Estado social y democrático de derecho, todas las categorías y las instituciones del derecho administrativo, especialmente el control. Y el control, como ustedes saben muy bien, es inherente a la democracia. La democracia surge para controlar el poder y para que participe la ciudadanía. Y por lo tanto el control es esencial. Y el control tiene que estar residenciado en órganos independientes y autónomos que puedan efectivamente someter a derecho los actos del gobierno, los actos del poder. En este sentido, la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción de libertad, porque garantiza, preserva derechos fundamentales, derechos subjetivos de los ciudadanos. Atrás ha quedado la visión reductora de la jurisdicción como simplemente revisora del acto administrativo. Ahora la jurisdicción no solamente revisa, sino que protege derechos. Y por eso tenemos contenciosos de plena jurisdicción, de anulación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el dogma y el principio de la ejecutividad y de la ejecutoría del acto administrativo, en cuya virtud el acto, cuando se dicta después de un procedimiento, tiene la capacidad de imponerse directamente sobre la realidad, incluso de llevarse a efecto resistiendo las dificultades que pueda haber, ejecutividad y ejecutoriedad, en ocasiones choca con los derechos subjetivos y intereses legítimos que puedan tener los ciudadanos. Y ordinariamente, las legislaciones administrativas que hemos tenido, por lo menos hasta bien entrado el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, en Europa a partir de los años 70, 80, no así en América, que han tenido una visión en este sentido mucho más acertada, se reconocía que el recurso contencioso administrativo no paralizaba la ejecutividad del acto administrativo, salvo que su ejecución ocasionara daños de imposible o muy difícil reparación. Es decir, había una idea muy restrictiva de la medida cautelar, que entonces solamente era la suspensión. ¿Por qué? Porque el lastre de la ejecutividad, el lastre de la ejecutoriedad, el lastre del privilegio del acto previo, el lastre de la presunción de legitimidad, de oportunidad, de acierto del acto administrativo era muy fuerte. Pero claro, cuando ponemos en contraste la ejecutividad
con la tutela judicial efectiva y nuestras constituciones nos dicen que se prohíbe la indefensión de los ciudadanos, tenemos que pensar que a veces, efectivamente, la administración es juez y parte y que tenemos todavía una visión de la autotutela declarativa y ejecutiva que tenemos que ponerla en armonía con los valores y con los principios constitucionales. Y es verdad, por lo menos en España, hasta el año 1998, después de la Constitución del 78, la única medida cautelar que había era la suspensión, que se entendía restrictivamente. Hago un paréntesis, hoy hay muchas medidas cautelares positivas y negativas y la jurisprudencia las otorga cuando se dan los supuestos que están previstos en la norma sin ningún problema, pero entonces era muy difícil, porque está el principio de solvencia económica de la administración y porque no era fácil acreditar que la ejecución de un acto podía ocasionar daños o perjuicios de difícil reparación. En España, como en otros países europeos, teníamos una legislación pretérita de la dictadura del año 56, en cuya virtud, efectivamente, solamente se admitía la suspensión cuando se pudiera acreditar que el acto ocasionara daños o perjuicios de imposible reparación. Y esto es muy importante, porque luego se va a reflejar en la legislación posterior, en la doctrina y la jurisprudencia, y cuando el interés público, decía la exposición de motivos de esa ley del año 56, aconsejara la adopción de la medida cautelar. ¿Por qué decía esto el legislador del año 56 y lo ha reiterado con otra literatura, con otra redacción, el legislador del año 1998? Por una razón muy sencilla. Porque si el fundamento de la ejecutiva de la actuación administrativa es el interés público, a mí me gusta más al decir interés general, es un concepto más amplio. El interés público puede referirse pues, al interés de una corporación ministerial, de una secretaría, pero el interés general se refiere al interés social, al interés de todos los ciudadanos en cuanto a miembros de la comunidad. Si la ejecutividad se basa en ese interés general, cuando el interés general ya no aconseja la ejecución, lo lógico es que la actuación se demore, se detenga. Hago un paréntesis. Estos días hemos visto, en plena pandemia, como por ejemplo el Consejo de Estado de Francia, en un célebre auto del juez de medidas positivas, nada menos que ordenó la detención en París de los drones que había puesto en circulación la Policía de Sanidad para proteger a la sociedad, porque entendió primero que no tenía una cobertura normativa, porque la limitación de derechos tiene que tener cobertura de ley, de reserva de ley, y porque no se podía garantizar que los datos que iba a obtener la Policía de Vigilancia Sanitaria no se utilizaran por otros fines distintos de la lucha contra la pandemia. Y la protección de los datos personales es algo en una democracia fundamental que debe protegerse de una forma muy intensa. Cierro el paréntesis. Es decir, ahora, después de haber superado esta visión restrictiva de las medidas cautelares, nos encontramos Italia, Francia, España, Alemania, América, muchas de sus legislaciones, en México también, tiene una visión mucho más abierta de las medidas cautelares. Ahora ya hay un sistema que llamamos de números apertos. Antes era una sola la suspensión, ahora es un sistema de números apertos que el juez puede determinar, el juez contencioso administrativo, ¿cuándo? Tras una ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto. El juez tiene que hacer un análisis jurídico de los intereses que están en juego en esa cuestión. Porque la justicia cautelar es una justicia de eficacia, no es una justicia de validez. En la medida cautelar nunca puede entrar en el fondo del asunto, ni puede interferir en la sentencia. Y el juez tiene que hacer esa ponderación entre el interés particular que puede haber, el interés general, y hacer un ejercicio jurídico en el caso concreto y concluir cuál de esos intereses es el que prima. Pero además de hacer ese ejercicio jurídico de contraste, hay otro elemento muy importante, que es que el recurso no pierda su finalidad legítima. Este es otro punto que el juez contencioso administrativo tiene que tener presente a la hora
de determinar si debe proceder o no una medida cautelar. Y esto, en España, el Tribunal Supremo lo ha bautizado con una expresión que me parece muy gráfica, muy relevante y que ayuda mucho a comprender el alcance que tienen las medidas cautelares. El juez del Tribunal Supremo dice que cuando se llega al convencimiento de que los daños pueden ocasionar situaciones irreversibles, y aquí esta es la palabra clave para entender todo esto, en mi opinión. Cuando la ejecución puede causar daños irreversibles, entonces no tiene más remedio que autorizar la medida cautelar. ¿Por qué? Porque si no, la demanda no tiene sentido. Si luego hay una sentencia que declara nulo ese acto, porque se haya ejecutado, es muy difícil volver a la situación anterior, y ya se habrán considerado situaciones que son muy difíciles que se puedan restaurar. Y este es un tema central, es un tema capital, en el cual la medida cautelar, que tradicionalmente tiene dos elementos, como ustedes saben, el fumus boni juris y el periculum in mora, que hay legislaciones que lo reconocen, otras legislaciones no lo reconocen. En España, por ejemplo, en la Ley de lo Contencioso Administrativo del año 1998, no está expresamente previsto que el juez tenga que pronunciarse sobre el fumus boni juris, la apariencia de buen derecho, y también sobre el periculum in mora, el peligro o el daño que causa la ejecución. Este segundo, evidente, es el argumento central sobre el que debe pronunciarse el juez. Pero podemos preguntarnos, ¿y el fumus boni juris cómo juega en la medida cautelar? Porque si hemos dicho que efectivamente la medida cautelar es un juicio, no de validez, sino un juicio de eficacia de la actuación administrativa, la apariencia de buen derecho, el aroma del buen derecho, que se puede traducir también en la palabra fumus, ¿a qué se refiere? ¿Al derecho que solicita al particular en el recurso contencioso o al derecho a que asiste la administración a ejecutar el acto en relación con el interés general? Y aquí el juez tiene que tener cuidado, porque si es verdad que la medida cautelar, como es, no puede entrar en el fondo del pleito contencioso administrativo, a la hora de estudiar el fumus boni juris tiene que tener mucho cuidado para que en esa apreciación jurídica que va a realizar no pueda deslizarse sobre el fondo, sobre la nulidad o sobre la anulabilidad del acto administrativo. Pero es que además, fumus boni juris, que siempre se ha utilizado como argumento para, en su caso, darle la razón al particular que pide la medida cautelar, porque puede pensarse que tiene una verosimilitud, una apariencia de buen derecho, ojo, que no puede prejuzgar el fondo del asunto, también se puede proyectar sobre la posición jurídica de la administración. ¿O es que el fumus boni juris solamente es predicable o puede ser predicable del recurrente particular y no puede ser que en un pleito determinado el aroma del buen derecho, de la buena posición, se pueda predicar de la administración que efectivamente tiene un interés general en que se ejecute un acto determinado, una cuestión determinada? Claro, estamos hablando en términos generales y bajamos y aterrizamos en la realidad concreta y nos situamos, por ejemplo, casos de sanciones administrativas, casos de clausura de actividades, casos en los cuales, evidentemente, está muy cerca la irreversibilidad de los daños, una demolición de un inmueble. Cuando un ayuntamiento declara la demolición de un inmueble porque ha entrado en ruina y el particular lo recurre y pide la medida cautelar, imagínense ustedes que si no se concede la medida cautelar y luego el juez señala que es nula esa demolición que ya se ha realizado, ¿cómo se le devuelve al particular su posición jurídica? ¿Es que una indemnización a posteriori es suficiente reparación o el juego natural y racional de las medidas cautelares debió haber evitado que se pudiera provocar esa situación irreversible, o las sanciones administrativas? Hay países y jurisprudencias que dicen que mientras la sanción no sea firme no se puede ejecutar. Todas las medidas limitadoras de derechos, el juez tiene que tener muy en cuenta
la posibilidad de que se puedan consolidar situaciones irreversibles. En España, la jurisprudencia ha tratado in extenso toda esta cuestión. En lo que se refiere a las causas que desencadenan la medida cautelar. Ponderación circunstancial de los intereses en conflicto, el contraste entre el interés público y el interés particular en cada caso. Y luego también ha ido analizando una a una todas aquellas situaciones en las que efectivamente el recurso puede perder su finalidad legítima. Porque si ya desaparece el objeto del litigio, pues desaparece el sentido de la medida cautelar. Y esto el juez tiene que preservarla. Y ese es el sentido que tiene la medida cautelar. Yo he traído ante ustedes dos sentencias sencillas de la Corte Suprema Española, relativamente recientes, en las cuales se pone de manifiesto esta tensión que puede existir entre la ejecutividad del acto administrativo y la tutela judicial efectiva. Es una tensión real, sobre todo cuando nuestras constituciones prohíben la indefensión. Y aquí el juez tiene que, cuando se le pide la medida cautelar, hacer un juicio acerca de si esa medida cautelar protege o no la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, una sentencia del año 2006, donde dice, 18 de julio, la razón de ser de la justicia cautelar se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso hasta que recae el pronunciamiento firme suponga una pérdida de la finalidad del proceso. O lo que es lo mismo, que se pueda asegurar razonablemente la efectividad de una sentencia futura que pueda llevarse a la práctica, como sigue diciendo el Tribunal Supremo, de modo útil. Porque si la sentencia se convierte en inútil, evidentemente estamos admitiendo que efectivamente la ejecutividad del acto ha provocado un daño que es irreversible. Si el acto se ejecuta, desaparece su objeto y por ello la pretensión del recurrente se desnaturaliza, al igual que una eventual sentencia favorable a quien insta la medida cautelar. Si el recurso pierde su finalidad legítima, por haberse ejecutado inmediatamente el acto, sobre todo en los casos de daños irreversibles, entonces la justicia se torna ilusoria, con la consiguiente desmoralización de la ciudadanía que empieza a perder la fe en la impartición eficaz de la justicia. Y en nuestras democracias, la esperanza y la fe en la justicia es muy importante, más en este tiempo en el que estamos de pandemia, tiempo difícil, complicado, de derecho excepcional, en el que el pueblo precisa y necesita creer en la justicia y creer en que los tribunales de justicia efectivamente van a defender los derechos de los ciudadanos cuando hay excesos del poder, cuando, como decía García Enterría, se producen inmunidades del poder. Otra sentencia más reciente de la Corte Suprema Española, de 12 de diciembre del año 2011, dice que hay que tener en cuenta que la regulación de las medidas cautelares en la ley obedece a la finalidad de respetar durante el proceso la tutela judicial efectiva o, si se prefiere, impedir que la pendencia del proceso cause situaciones irreversibles. A mí me alegra mucho ver en esta jurisprudencia de la Corte Suprema esta expresión de daños irreversibles, porque, perdonen la inmodestia, pero en el año 86 en mi tesis doctoral era la tesis que se defendía. Y cuando se pudiera constatar la existencia de daños irreversibles, el tribunal no tiene más remedio que decretar la medida cautelar. Y esta literatura legislativa del año 1998 la encontramos también en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1979, en materia de amparo constitucional. Abro un paréntesis, nuestro amparo no es como el mexicano, ya nos gustaría. Nuestro amparo es un amparo más estrictamente focalizado sola y exclusivamente a la defensa del derecho fundamental. Que se inicia en los tribunales ordinarios contenciosos administrativos y que pueden llegar hasta no solamente la Corte Constitucional, sino incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es el caso. Pero, continuando este paréntesis, tengo que señalar que en España
en el año 1978 se dictó una ley que está ahora vigente, que está ahora derogada por la ley del año 98, pero es interesante destacar que cuando había en juego derechos fundamentales y se impetraba la medida cautelar, el juez contencioso la debía decretar automáticamente, salvo que el abogado del Estado demostrara la urgencia en la ejecución del acto administrativo. Es decir, que había una regla distinta, no como la que hay ahora, que es que la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, sino que cuando se refería el régimen del 78 a la ejecución de un acto administrativo afectante a un derecho fundamental, entonces la regla era la suspensión y solamente se podía detener el acto cuando, a juicio del tribunal, era necesaria esa ejecución, por así estar demostrado por el abogado del Estado. De manera, como dice esta sentencia del año 2011, la ley obedece a la finalidad de respetar durante el proceso la tutela judicial efectiva, o si se prefiere, impedir que la pendencia del proceso cause situaciones irreversibles. De ahí que la doctrina jurisprudencial en relación con la adopción de medidas cautelares en el seno del proceso contencioso administrativo se sustente en que, ante una pretensión de suspensión de actos impugnados en sede judicial u otra medida positiva, el marco a tener en cuenta es la propia ley jurisdiccional. Es decir, la clave para la adopción de las medidas cautelares reside, y esto es muy importante, en evitar que se consoliden situaciones irreversibles, que son aquellas que hagan perder al recurso su finalidad legítima. Para terminar, porque son las 7 de la tarde en mi país, y yo me había comprometido a terminar esta conferencia en este momento, quiero felicitar pues muy efusivamente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a todos sus integrantes, a las autoridades, a la directora del Instituto de Estudios Administrativos, a los profesores que van a intervenir en este seminario, a todos ustedes por la atención prestada. Y quiero decir que y el doctor Miguel Alejandro de Olvera es testigo, porque sabe que yo prácticamente conozco todos los estados mexicanos, desde Baja California hasta Chiapas. Conozco prácticamente, tengo la gran suerte que muy pocos españoles tienen. Yo en eso me considero un privilegiado y quiero mucho a México, me parece un gran país. Tienen ustedes todo lo mejor que se puede tener y, como decía el señor presidente del tribunal en su intervención, hoy la justicia administrativa es especialmente relevante porque precisamos que el poder actúe bajo los cánones del Estado de Derecho. Necesitamos que los actos del gobierno, los actos de la administración se realicen bajo el imperio de la ley y del derecho. Y para eso necesitamos tribunales contenciosos administrativos, o como ahora ustedes llaman, tribunales de justicia administrativa, que tengan la capacidad, como la tienen, de poder conocer cabalmente esas pretensiones para, cuando sea el caso, dar la razón a quien lo tenga. Porque al final el derecho administrativo tiene dos elementos básicos, que son la justicia y la razón. Y la administración tiene que actuar siempre con arreglo a la razón, a la objetividad. Y esa objetividad es controlada jurídicamente por los tribunales de justicia administrativa. Controlan la legalidad de la actuación administrativa, la potestad reglamentaria, pero también, y esto es muy importante, los fines de interés general que justifican y fundan las acciones del gobierno y de la administración. Por eso yo les felicito, espero que cumplan muchos años más. 33 años no son muchos, tampoco son pocos, pero ya dan idea, ¿verdad?, del tiempo transcurrido, de que ahí está la institución, de que se ha enraizado, de que se ha consolidado. Y yo he tomado nota de lo que decía el presidente y lo digo con mucho gusto: honor y honra a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su extraordinaria participación.
Demos paso a las preguntas. Un segundo. Tenemos una pregunta, doctor. Claro. Primero que nada, quieren felicitarlo por su participación y nos preguntan, ¿considera usted que es procedente el que se conceda en todos los casos y sin excepción una suspensión definitiva con efectos restitutorios? En tratándose de la Bueno, impugnación de un acto de autoridad ya ejecutado y que causa perjuicios de naturaleza no irreparables. bueno, esta materia que a mí me ha tocado estudiar in extenso cuando era joven investigador, todavía lo sigo siendo, un joven investigador, pero entonces lo era más, en los años 86, ya han pasado 30 y pico años, pero me di cuenta de una cosa, y es que es muy difícil hacer juicios categóricos y universales, y hay que ver cada caso en concreto. Esta es una jurisprudencia muy casuística, pero lo que sí que hay que evitar cuando el juez conoce el contencioso administrativo y la medida cautelar, tiene que evitar que se puedan consolidar situaciones irreversibles. Y yo no estoy a favor ni en contra de la generalidad. Creo que la restricción que había antes era desproporcionada. Creo que una generalidad sin rigor también puede provocar grandes problemas. La solución, insisto, está en el caso concreto, en ver si en el caso concreto se va a ejecutar un acto que puede desembocar en situaciones irreversibles. Y en ese caso, el juez tiene que pararlo, porque si no, se pierde su finalidad legítima al recurso. Muchas gracias, doctor. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Puede proporcionar, de favor, los números de expedientes de las sentencias de la Suprema Corte Española? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a pasar también el link donde están las grabaciones. Pero si nos los pudiera compartir, doctor, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo tengo, mire, es un artículo que está publicado en la Revista Andaluza de Administración Pública, en el número 100, en las páginas 553 y 587, ahí tienen, para los que les interese, en ese número 100 de la Revista de Administración Pública de Andalucía, es un artículo de mi autoría, donde tienen todas estas sentencias que yo he citado y muchas más que no he podido citar por razones de tiempo. Creo que por lo menos hasta los años 2015-2016 tienen a quien le interese una amplia cobertura jurisprudencial. Perfecto, muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Qué opina de la jurisprudencia interamericana en materia de medidas cautelares? Bueno, yo de la jurisprudencia americana, de la Corte Interamericana, tengo una opinión muy favorable en términos generales. ¿Por qué? Porque me parece que en lo que es la protección de los derechos fundamentales ha sido ejemplar en términos generales. Y creo que en la parte de las medidas cautelares está siguiendo una doctrina que va más allá de las doctrinas nacionales que tenemos en relación con la medida cautelar cuando afecta a derechos subjetivos. Porque la pregunta es, cuando se pide la ejecución, la suspensión o una cautelar de una acción administrativa que afecta a derechos fundamentales, no debe tener un régimen jurídico distinto que cuando esa cautelar se pide en relación con una actuación que lesiona presuntamente derechos subjetivos. Yo creo que el derecho fundamental, que nosotros llamamos en Europa el derecho humano, que ustedes llaman en América, requiere de una protección, de un plus de protección jurisdiccional. Y creo que cuando está bien fundada la pretensión de la medida cautelar en relación con una ejecutividad de un acto que lesiona presuntamente derechos fundamentales, el juez tiene que tener mucha más delicadeza a la hora de pronunciarse. ¿Por qué? Porque un derecho fundamental no es lo mismo que un derecho subjetivo. Tiene un calibre jurídico mayor. Y ahí creo que la Corte Interamericana, también hay alguna excepción, pero en términos generales ha entendido cabalmente el sentido que tienen las medidas cautelares cuando afectan, que es lo que ella estudia, porque es una corte de derechos humanos. Y creo que nosotros en España, sin embargo, en el año 98 perdimos una gran oportunidad para mantener el régimen que había antes de protección de los derechos fundamentales en materia de medidas cautelares. Muchas gracias, doctor. Por último, una pregunta más. A la luz de la realidad del actuar de las administraciones hoy en día, ¿debería revisarse el principio de presunción de legitimidad del acto?
esa pregunta es una pregunta para una conferencia, una larga conferencia, de varias horas, ¿verdad, Miguel? Es una larga conferencia y yo no la puedo contestar así en 30 segundos porque no soy capaz. Pero, mire, yo sobre este tema, que lo he pensado muchas veces, creo que en el tiempo en que estamos, los principios del derecho administrativo francés formulados en 1810-1820 no se pueden aplicar literalmente en 2020. Entonces, tenemos que pensar que la autotutela ejecutiva y la autotutela declarativa que se ha predicado de la Administración desde entonces hasta la actualidad tiene que ser replanteada. Yo no digo que haya que eliminarlo, cuidado, ni digo que haya que, ni hago una enmienda in toto a ese derecho administrativo exorbitante. Lo que sí digo es que hay que pensarlo en cada caso, porque también creo que debemos de empezar a eliminar del vocabulario jurídico administrativo palabras como prerrogativa y privilegio, y hablar de potestades y poderes. Porque la administración es servicial, está al servicio de los ciudadanos, de la comunidad, no tiene privilegios y prerrogativas. Y creo que, entendiendo esto que estoy diciendo ahora, quien hace la pregunta seguro que entenderá lo que quiero decir en relación con que tenemos que repensar la presunción de legitimidad del acto administrativo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón, quien nos hará favor de entregarnos un reconocimiento para el doctor Jaime Rodríguez Arana. Doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, ilustre profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, es para mí un honor agradecer a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato su participación en este ciclo virtual de conferencias internacionales. Doctor, nos sentimos muy halagados y muy honrados por su participación en la conmemoración del 33º aniversario de este tribunal, con la excelente y magistral conferencia Medidas cautelares en el contencioso administrativo, que con interés escuchamos. En efecto, como lo sostuvo, las medidas cautelares tienen gran relevancia en el derecho procesal administrativo, en virtud de que la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos o resoluciones administrativas pueden causar daños de naturaleza irreversible a los particulares. De ahí la importancia de la paralización de sus efectos jurídicos y así garantizar el objeto del litigio y el derecho fundamental de acceso a la justicia administrativa. Muchas gracias, doctor, por haber compartido en este día tan especial con todos nosotros su tiempo, sus conocimientos y su experiencia sobre las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, permítame darle lectura a este merecido reconocimiento. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz por su excelente participación en la ponencia Medidas cautelares en el contencioso administrativo. Silauda de la Victoria, Guanajuato, a 11 de septiembre de 2020. Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Asimismo, le haremos llegar en su momento este presente. Doctor, muchísimas gracias. Lo esperamos con las puertas abiertas aquí en su casa, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Enhorabuena. Gracias. Muy agradecido. Son ustedes muy amables. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, magistrado. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias de nuevo.